Bienvenido a mi canal. En este video voy a determinar en primera instancia si f es una función invertible. En caso que f no sea invertible, voy a hallar una restricción del dominio de tal manera que la función restringida sea invertible. Después calculo la inversa y probaré los resultados de manera analítica y de manera gráfica. Vamos a desarrollar el inciso A. El dominio de la función f, teniendo en cuenta que es una función cuadrática, son todos los reales. Una función es invertible si es biyectiva, y es biyectiva si se cumplen dos condiciones. Debe ser una función inyectiva o 1 a 1 y sobreyectiva. Voy a suponer que la función f está definida desde su dominio hasta su rango. El hecho que esta función tenga en el conjunto de llegada el rango de f significa que es una función sobreyectiva, porque la definición de función sobreyectiva es precisamente esa. Si tengo una función de a en b y b es igual al rango de f, entonces se puede concluir que f es sobreyectiva o sobre simplemente. Entonces yo lo defino de esta manera por comodidad para simplificar también la notación, y ya tenemos claro que esta función es sobreyectiva porque el conjunto de llegada es el mismo rango de f. Aquí en nuestra función tenemos que a es igual a 1, b es igual a menos 1, entonces h es igual a menos b, que es menos menos 1 sobre 2a. H igual a 1 medio. En efecto, esto se corrobora aquí en la gráfica. Vértice 0.5, si yo sustituyo el valor de h en la función original, me quedaría el valor de k. Es decir, k es igual a f de 1 medio, y f de 1 medio es simplemente 1 medio al cuadrado menos 1 medio, y esto es igual a menos 1/4. El vértice tiene coordenadas 0.5 y menos 1/4. Si trazamos líneas horizontales nos damos cuenta que la función corta esas líneas horizontales en dos puntos en algunos tramos de la gráfica. Esto significa que esta función no es inyectiva, porque existen valores distintos del dominio con la misma imagen. Por ejemplo, f de 1 es igual a 0 y f de 0 también es igual a 0. Esto no puede ocurrir en una función inyectiva. Por lo tanto, aquí concluyo que esta función no es invertible, así con este dominio natural que es el conjunto de los números reales. Para que sea invertible y que pueda aplicar la misma fórmula, yo tengo que restringir de manera adecuada el dominio, de tal manera que la función resultante sea inyectiva. Entonces, si tomo una rama de la parábola, por ejemplo, la rama esta a la derecha de 0.5, esta rama que tengo acá, con la misma ecuación, esta función resultante sí sería una función biyectiva. También podría tomar desde menos infinito hasta 0.5, o sea, la rama de la izquierda, y obtendría una función con su dominio restringido, pero que también es invertible. El rango de f ya vimos ahí en la gráfica, que sería menos 1/4, coma más infinito. Y empieza a tomar valores a partir de menos 1/4 y toma todos los valores mayores que menos 1/4. Entonces, voy a tomar una restricción del dominio. En este caso voy a tomar la rama de la parábola que está a la derecha. Sería 0.5 o 1 medio, coma más infinito. Y tendría que la función restringida al conjunto A va desde el conjunto A hasta el rango de f. Esta función es biyectiva. Es biyectiva porque es inyectiva y también es sobreyectiva. La sobreyectividad ya estaba garantizada por este conjunto que tengo aquí, que es el conjunto de llegada, que es igual al rango. Tendría lo siguiente: f restringido a A es una función que va desde el conjunto 1 medio, coma más infinito, hasta menos 1/4, coma más infinito. Como es una función biyectiva, tiene inversa. Y la inversa de esta función va desde el rango de la función f restringida a, o sea, desde menos 1/4, coma más infinito, hasta el dominio, que es 1 medio, coma más infinito. O sea que ya hemos cumplido con el inciso B, hemos determinado una restricción del dominio, que en este caso es A, de tal manera que la función resultante sea invertible, y es invertible porque es biyectiva. En este caso se cumple que f restringido a de x es igual a f de x para cualquier x que pertenezca al conjunto A.
O sea, la ecuación no va a cambiar. Yo puedo sustituir aquí cualquier elemento de A y es lo mismo que si lo sustituyera en la función original. Lo único que cambia es el dominio, que está restringido de tal manera que esta función sea biyectiva. Ahora voy a determinar la inversa. Paso número 1, hacemos y igual a f de x. En nuestro caso, f está restringida al conjunto A, pero para simplificar la notación y el vocabulario voy a decir simplemente f de x. Tengo y es igual a x al cuadrado menos x. El segundo paso sería intercambiar los roles de las variables x y y. Entonces me quedaría x es igual a y al cuadrado menos y. Y el tercer paso consiste en despejar la variable y. Como aquí la y está elevada al cuadrado, se trata de una expresión cuadrática en y, la voy a escribir de tal manera que obedezca la estructura a por y al cuadrado más b por y más c igual a 0 para poder despejarla. Para despejar la y puedo utilizar la fórmula general cuadrática. Y es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Debo tener esta estructura, o sea, en un lado de la ecuación debe estar un 0 y los demás términos organizados de esta manera. Entonces me quedaría aquí y al cuadrado menos y menos x igual a 0, aplicando la propiedad uniforme. A es el coeficiente de y al cuadrado. En este caso, a es igual a 1. B es el coeficiente de la y, es decir, menos 1. Y C es menos x. No importa que C esté en términos de x, porque lo que se quiere es despejar la y en términos de x precisamente. Y esta es una manera práctica de despejar estas expresiones que son cuadráticas en alguna variable. Yo tomo la otra como si fuera un valor fijo y despejo normalmente utilizando esta fórmula. Entonces sería y es igual menos b, es decir, menos menos 1, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. Es decir, menos menos 1, eso es 1, más o menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado da 1, menos 4 por menos x, eso es más 4x, sobre 2. Y tengo dos posibilidades. Y puede ser igual a 1 más raíz cuadrada de 1 más 4x sobre 2 o y igual a 1 menos raíz cuadrada de 1 más 4x sobre 2. Es decir, y es igual a 1 medio más raíz cuadrada de 1 más 4x sobre 2 o y igual a 1 medio menos raíz cuadrada de 1 más 4x sobre 2. Alguna de estas dos ecuaciones representa la función inversa. Para saber cuál es la expresión correcta, recordemos que la función inversa va desde los números que son mayores o iguales a menos un cuarto hasta los números mayores que un medio. O sea, los elementos del rango, los resultados tienen que ser mayores que un medio. Si nosotros analizamos estas dos expresiones, la que cumple esta condición es la primera, porque en esta, aquí hay un signo menos, entonces a un medio se le van a ir restando números que son positivos y el resultado sería opuesto a este. En cambio aquí yo le estoy sumando a un medio números positivos y la expresión va aumentando, o sea que la correcta sería y igual a 1 medio más raíz cuadrada de 1 más 4x sobre 2. Conclusión, f a la menos 1 de x es 1 más raíz cuadrada de 1 más 4x sobre 2. Para probar este resultado voy a calcular la compuesta entre las dos funciones, es decir, f a la menos 1 compuesta con f. Esto es f de f a la menos 1 de x. Y esto es igual a f de f a la menos 1 de x, ya vimos que es 1 más la raíz cuadrada de 1 más 4x sobre 2. En la función f voy a sustituir la x por 1 más raíz cuadrada de 1 más 4x sobre 2. Tenemos que f de x, que es lo mismo que f restringido a de x, es igual a x al cuadrado menos x. Entonces, para determinar esta expresión,
Aquí me quedaría x al cuadrado, es decir, esto al cuadrado, 1 más raíz cuadrada de 1 más 4x sobre 2, todo esto al cuadrado, menos x, pero no escribo x, sino 1 más la raíz cuadrada de 1 más 4x sobre 2. Esto es igual. Aquí voy a elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Me queda 1 más raíz cuadrada de 1 más 4x al cuadrado sobre 4. Esto es una propiedad que puedo aplicar independientemente del exponente que tenga. Si tengo, por ejemplo, a sobre b elevado a la n, eso es a a la n sobre b a la n. Y aquí me queda 1 más raíz cuadrada de 1 más 4x sobre 2. Desarrollo este binomio al cuadrado. El binomio se puede desarrollar con el producto notable, a más b al cuadrado, que es igual a al cuadrado, más 2 por a por b, más b al cuadrado. Me queda 1 más 2 por 1 por raíz cuadrada de 1 más 4x, más raíz cuadrada de 1 más 4x al cuadrado, sobre 4, menos 1 más raíz cuadrada de 1 más 4x sobre 2. Es decir, 1 más 2 por raíz cuadrada de 1 más 4x, una raíz cuadrada elevada al cuadrado, teniendo en cuenta que esto va a ser positivo, me daría el radicando, que es 1 más 4x. Aquí, para que me queden iguales los denominadores, voy a multiplicar por 2 tanto el numerador como el denominador. O sea que tendría 2 por 1 más raíz cuadrada de 1 más 4x. Lo hago para poder simplificar más fácilmente. Y 2 por 2, que es 4. La multiplico por 2 tanto el numerador como el denominador. Esto es igual a 1 más 2 por raíz cuadrada de 1 más 4x más 1 más 4x. Voy a aplicar aquí la propiedad distributiva, que hay un menos, paréntesis, 2 por 1 da 2, 2 por raíz cuadrada de 1 más 4x, todo sobre 4. Tengo dos fracciones con denominadores iguales, efectúo las operaciones con los numeradores y escribo el mismo denominador. Esto es igual a 1 más 2 por raíz cuadrada de 1 más 4x, más 1 más 4x. Voy a destruir el paréntesis que está precedido por el signo menos, entonces me queda menos 2 por raíz cuadrada de 1 más 4x. Todo sobre 4. Aquí me queda 1 más 1 da 2, menos 2, eso da 0. 2 raíz cuadrada de 1 más 4x menos 2 raíz cuadrada de 1 más 4x, eso se simplifica, todo da 0. Y en el numerador tendría 4x sobre 4, y esto es igual a x. Entonces he probado que la compuesta entre las dos funciones es la idéntica, porque f a la menos 1 compuesto con f de x es igual a x. Aquí tenemos la gráfica de la función, esta es la rama de la parábola escogida, esta es la función inversa, es decir, y igual a 1 más raíz cuadrada de 1 más 4x sobre 2, y esta es la recta y igual a x que representa la función idéntica. Aquí es evidente una simetría con respecto a esta recta. Que las funciones sean simétricas con respecto a la recta y igual a x significa que si yo tengo el punto a, b en una de las curvas, el punto b, a pertenece a la otra. Con esto hemos concluido nuestro ejercicio. Muchísimas gracias por ver este video.